Este hombre que está con el rey y que estuvo charlando y departiendo un buen rato es Ahmed al-Sharaa, alias al-Julani, presidente de Siria, sí, pero terrorista de Al-Qaeda cuando el 11M. Entonces yo creo que hubo grupos políticos detrás de una investigación para que se acabara conmigo, porque al final cuando tienes tanta influencia y no dependes de nadie, eres una persona libre. Peligroso, ¿no? Es muy peligroso, tú lo sabes bien. La institución monárquica tiene unas obligaciones que cumplir, tiene responsabilidades ante la nación. Lo que no se puede decir es en territorio español que el rey no puede intervenir porque no puede hacer política y tiene que mantener la neutralidad. Y que salga ni más ni menos que a la Organización de las Naciones Unidas, es decir, delante de todo el mundo, lance un mitin político. Porque si no le da tiempo a hacer el partido ante una inminente o casi inminente convocatoria electoral, sí, Iván Espinosa al final acabaría de ministro de Feijóo, seguramente, y entonces la gente podría desplazar ese mismo voto hacia el Partido Popular. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gracias por estar ahí y por no dejar pasar la vida como si no estuvierais participando en ella. Gracias por comprometeros, por ser gente despierta, por abrir los ojos y entender que esto hay que pararlo y lo hemos de hacer entre todos. Aquí en Venezuela, en Nicaragua y en muchos más países. No me olvido de Cuba, de Brasil, de Colombia, donde lo están pasando mal. Miren, aquí en España tenemos un rey que no es la monarquía más cara de Europa, pero quizás sí la más inútil. Y esto lo vamos notando día a día. Llevamos 7 años en los que el Estado de Derecho está por los suelos. Esto ya es una dictadura y el rey firma lo que le pongan delante. Ni una mala cara, ni un mal gesto, ningún problema. Aunque haya tenido peleas y más de una vez haya dicho hasta aquí hemos llegado, luego son amigos. Miren esta fotografía que les mostramos el viernes en la ONU. El rey y Sánchez. ¿Con quién va a estar mejor? Sí, tenemos dirigentes bastante inútiles en España que nos han llevado a un callejón sin salida y no hay mucha opción, tampoco en la oposición, ya lo saben. Por lo tanto, tendrán que ser ustedes, los ciudadanos, los que levanten este país. Pero el rey sigue siendo la imagen de España en el mundo. Si nos avergonzó escucharle en la ONU hablar del Estado palestino como si fuese el discurso hecho por Sánchez, y también verle no hace muchos meses con el jefe de los espías de Marruecos en esta instantánea, es Abdelatif Hamouchi, el director general de la Seguridad Nacional en Marruecos, es decir, presuntamente quien puso el software Pegasus en el presidente Sánchez y en todo el gobierno. Bueno, pues ahí están, como si nada. Es más, Hamouchi veraneó este pasado agosto en la Costa del Sol. ¿Dónde va a estar más seguro que en un país que tiene cogido, verdad? Pero si todo esto no se entiende, esta fotografía ha sido quizá la más dolorosa de todas ellas. Este hombre que está con el rey y que estuvo charlando y departiendo un buen rato es Ahmed al-Sharaa, alias al-Julani, presidente de Siria, sí, pero terrorista de Al-Qaeda cuando el 11M. Hay una indignación general entre las fuerzas de seguridad que me ha llegado hasta el programa, que no entienden esta foto, que no comprenden qué hace el rey departiendo como si nada con uno de los que brindaron
y reivindicaron la muerte de 193 españoles, el asesinato de esos casi 200 españoles el 11M y más de 2.000 heridos. Lideraba en aquel momento el grupo terrorista Frente al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria. De hecho, este terrorista salvaje que están viendo, por mucho que presida Siria, no se encendió sus ansias de matar hasta que vio caer las Torres Gemelas, cuando en el 11 de septiembre del 2001 Bin Laden acabó con las Torres Gemelas y mató a más de 1.000 personas. Ahí es cuando él sintió la llamada de Al-Qaeda. Año 2001, se fue a Irak y en Irak, ya en el año 2003, estuvo combatiendo a las tropas de Estados Unidos, aunque ahora, como ven, se siente con Donald Trump. Aquí no. De hecho, me dicen que le han colocado en el gobierno de Siria Estados Unidos a cambio de pasta. Es una manera de tener tranquilo un lugar, aunque él asesine a quien quiera, ¿no? A veces América hace esas cosas. Eso fue en 2003. Al año siguiente, en 2004, el 11 de marzo, es cuando se produce el atentado en Madrid, el 11M, con los asesinados. Y hay un comunicado de Al-Qaeda en el que dice: nos sentimos orgullosos de la destrucción que afectó a Madrid y Londres. Al-Qaeda reivindica este atentado. Este hombre reivindica el atentado de Madrid y brindó por ello. Ese Frente al-Nusra se pronunció contra Israel, igual que el rey, a favor del Estado palestino, igual que el rey, y pretende que olvidemos su pasado con fotografías como estas. Es muy vergonzoso llegar a este punto. El rey tiene obligaciones diplomáticas, no me cabe duda. Yo también recuerdo al rey Juan Carlos dándole la mano a Pinochet en Chile o siendo recibido por Videla en Argentina. Y ya nos revolvía la sangre, pero había que hacerlo por cuestiones diplomáticas y de empresa. ¿En Siria por qué? ¿Qué hay en Siria para que tengamos que rebajarnos hasta ese punto y que el rey de España esté departiendo como si nada con uno de los que colaboraron en ese asesinato múltiple? No lo comprendo. Y a la vez les digo que este hombre, el salvaje al-Julani, está ahora mismo en el sur de su país asesinando, haciendo una limpieza étnica entre católicos. Pero claro, ahí no irá una flotilla de Ada Colau ni una patrullera española a defender a esos católicos de las garras de este salvaje. He recibido muchas protestas, muy enfadada mucha gente, hablo de generales, de coroneles, de miembros del ejército, diciendo miles de asesinatos de cristianos en Siria y ahí está dándole la mano y departiendo con él como si nada. ¿Quién asesora al rey? ¿Quién engaña al rey? ¿O es que no tiene personalidad, pensamiento propio y hace lo que le ordenan en cada momento? ¿Vale la pena ser rey en estas condiciones? Tal y como va la actualidad en nuestro país y lo que está ocurriendo y cuál es su papel, auguro que en breve no solo pitarán a Sánchez cuando salga a la calle, lo harán también al rey Juan Carlos por no actuar, por dejar hacer, por mirar a otro lado. Es imperdonable. Este país tiene muy malos dirigentes y muy buenos ciudadanos. Si ha de venir una república que llegue ya y pronto y que se lleve esta precariedad profesional en altos mandatarios que piensan más en proteger su corralito que en defender a España y a los suyos. Amigos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial.
Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, tenemos un gobierno que no colabora con la justicia. No lo ha hecho Pedro Sánchez ni el fiscal general. Han destruido presuntamente pruebas. No lo ha hecho el hermano del presidente y no lo hace su esposa. El sábado tarde tenía que estar presente, citada por el juez. No fue ella, no fue la secretaria que ella utilizaba y la pagamos todos. Y tampoco estaba ahí el delegado del gobierno. Y ahora aquí empieza la polémica. Hay quien dice que hasta el juez Peinado, si se enfada y está enfadado, podría dictar una orden de detención, lo que están oyendo. ¿Quién estaba ahí esperando a Begoña Gómez? Nuestro amigo colaborador Luis María Pardo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, Albert, aquí estamos. Pues bien, pero ya sabes que lo que pasó, pues me parece que ha sido algo verdaderamente bochornoso. ¿Esperabais que no acudiera? No. Además, te doy en primicia que todo estaba preparado para que acudiera e incluso yo noté el habitual despliegue policial en los juzgados de Plaza de Castilla, lo cual nos sorprendió porque incluso teníamos la sensación de que todo era igual de las otras 4 ocasiones previas en las cuales la pentaimputada apareció en los juzgados. Entonces, pues no teníamos sensación de que eso fuera a suceder. Claro, ahora visto con perspectiva, Albert, me pareció una tomadura de pelo. Sin duda. En la planta sexta, que es donde se celebraba esa reunión a petición del juez, me dicen que estaba llena del equipo de seguridad de Moncloa. Eso coincide con lo que me estás apuntando, es decir, ella iba a ir y los 3 se ponen de acuerdo en no ir a última hora. ¿Cuál puede ser el motivo? Quizás un enfrentamiento con el juez, quizás esperando una reacción del juez. Ten en cuenta de que en este procedimiento ellos están intentando ya entrar en el fondo del asunto de que no pueda haber malversación, pero porque tienen miedo al tribunal del jurado. Entonces puede ser que fuese una decisión de última hora, pero la sensación que intentaron transmitir, ¿no?, fue como que, bueno, que ya como lo que tenían planificado porque no era obligación. Eso no está tan claro, que no tuviera obligación de comparecer. Es cierto que hay una instrucción de la Fiscalía del año 1995, es decir, de hace 30 años, pero no es menos cierto que todo en el Poder Judicial o en el sistema es interpretable. Entonces, oiga, si tiene o no por qué comparecer, si había sido citada legalmente para que compareciera y no lo ha hecho, veremos a ver el juez Peinado qué determinación toma al respecto. En la ley de enjuiciamiento criminal dice que debe acudir y si no, se le puede detener salvo causa justificada. Nadie cree que hubiese una causa justificada justamente de los 3. Así llegaba Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez. Seguro que ponen de excusa que había más gente de la habitual en protesta porque era sábado tarde y mucha gente se permitió poder asistir.
En ningún momento había riesgo ni peligro ninguno, ¿no? No, y además hay un detalle que no puede pasar desapercibido, que es que Begoña hubiera entrado por la cloaca, por el garaje, pero en cambio los otros dos investigados tendrían que haber hecho el paseillo por el juzgado de guardia ante centenares de personas que se congregaban en Plaza de Castilla, lo cual hubiera sido algo curioso, como Begoña entra por el garaje y los otros dos investigados, siendo uno el delegado del gobierno, tiene que entrar por la puerta del juzgado de guardia. Y quizás todo esto debido a que no les apetecía comparecer ante el juez, tomaron esa decisión de no acudir cuando estaban legalmente citados. Nos estás dando la clave de lo que pasó y no me cabe duda que va por ahí la cosa. Qué mal va a quedar la señora presidenta por el garaje y los demás, uno de ellos delegado del gobierno, a patita. Mira, ¿sabes qué hacemos? Que no va ninguno. Y esa decisión, como digo, se tomó minutos antes y eso explica que Moncloa lleve ahí a todo el equipo en la sexta planta. Bueno, veremos qué dice el juez Peinado, que me consta está molesto. ¿Te consta a ti que no le ha hecho ninguna gracia? Hombre, a mí, como si fuese un magistrado que cito en comparecencia en una citación oficial en la cual la Policía Nacional se desplaza, se le cita y se le dice que tiene que comparecer y no lo hace, pues digamos que si no fuera este caso, al juez no le gustaría. Es así. Y si es este caso, pues yo creo que el juez, como siempre ha hecho hasta ahora, tomará las determinaciones que le diga la ley de enjuiciamiento criminal y no tengo ninguna duda de que continuará con su magnífica labor instructoria que está haciendo hasta ahora, que es impecable, como además la Audiencia Provincial está reafirmando auto tras auto y que ya llevamos casi 1 año y medio de esta instrucción y que señala a que la sociedad civil juzgará finalmente a Begoña Gómez por ese supuesto delito de malversación. Ojalá, lo veremos. Dame 5 minutos y vuelvo contigo. Gracias, amigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, hoy tenemos la oportunidad de conocer a alguien muy grande con cientos de miles de seguidores en Twitter que por culpa del acoso de este gobierno ha tenido que esconderse, sacar la cabeza cuando bajaron un poco el nivel de las aguas y la presión mediática y huir de España. Esto pasa en nuestro país. El gobierno ataca de forma cruel a los que le critican y esto le pasó, seguro que les suena, a Capitán Bitcoin. Ese muñeco en Twitter con cientos, más de 500.000 de seguidores que criticaba abiertamente a Sánchez. Le tomaron como ejemplo de todos los males, sacaron su cara, su rostro, su nombre. Le costó el trabajo y ha tenido meses muy complicados. Hoy podemos hablar con Capitán Bitcoin. Es la primera entrevista que hace en su vida. Para realizarla nos desplazamos a Andorra, quedamos con él en un hotel y grabamos lo que van a ver. Amigos, hoy me he venido a Andorra porque está aquí de paso, no penséis que vive aquí, para presentaros a alguien muy querido por todos vosotros. Le seguís en X, en Twitter, desde hace años. Habéis retuiteado sus comentarios, como he hecho yo. Os ha hecho pensar lo que decía. Es alguien tremendamente libre que dice lo que piensa y eso en España, en la España actual, se paga. ¿Habéis oído hablar de Capitán Bitcoin? Ya sabéis que ha salido a la luz quién es. Él ha querido decirlo después de que le fuercen sin consentimiento a hacerlo. Álvaro Pau Sánchez Sendra, bienvenido, capitán. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Albert. Muchas gracias. Qué alegría verte. Me ha hecho mucha ilusión conocerte. Por teléfono habíamos hablado, pero nunca personalmente. ¿Quién es Capitán Bitcoin? ¿Quién eres tú? Capitán Bitcoin es un español libre que vivía en España, trabajaba en un trabajo normal de sanitario y tenía un hobby, que es exponer ciertas realidades incómodas por Twitter, simplemente.
Bueno, con un éxito brutal, más de medio millón de seguidores. ¿Esperabas tú ese éxito en Twitter? ¿Te sorprendió? No, yo al principio usaba Twitter para informarme. Como yo. Pero poco a poco empecé a dar opiniones y empezó a seguirme muchísima gente. De forma que al final se acumularon 100.000, 200.000, 300.000, Oye, 500.000. ¿por qué lo de Capitán Bitcoin? Que me lo preguntan mucho. Capitán Bitcoin, porque Bitcoin a mí me interesaba mucho y me sigue interesando, y era una forma de informarme dentro de un grupo de cripto. Entonces eran como seudónimos que se utilizaban allí. Entiendo. De pronto, después de años opinando en Twitter y tú trabajando de sanitario, he visto que has publicado varios libros del mundo sanitario, de dietas vegetarianas, de diferentes, pero con tu nombre real, no como Capitán Bitcoin. De pronto, un día, apareces en todos los medios, en digitales y en los tuiteros del régimen, con tu cara y tu nombre. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién dio la orden de vamos a por él? Bueno, yo creo que cuando eres incómodo, pues siempre hay gente que le interesa que tú de alguna forma desaparezcas, ¿no? Y una forma de hacerlo para una persona que es anónima es destapar su anonimato. Entonces yo creo que hubo grupos políticos detrás de una investigación para que se acabara conmigo, porque al final cuando tienes tanta influencia y no dependes de nadie, eres una persona libre. Peligroso, ¿no? Es muy peligroso, tú lo sabes bien. Qué tremendo, ¿eh? Es decir, tú trabajando con tu sueldo de sanitario y alguien en algún lugar del gobierno pensando, vamos a buscar quién es para acabar con él. Pero ¿tú habías recibido denuncias de algo por tus comentarios en tribunales? No, mis comentarios podían incomodarte si tu ideología es una u otra, pero yo nunca he insultado y nunca he... Por eso no has recibido nada. Nunca, ni creo que la reciba, porque es que lo que yo digo puede molestarte a nivel ideológico, pero desde luego que no es ilegal. ¿Cuál fue tu reacción cuando ves tu cara en los medios, incluso en televisión española, aparece tu cara? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono? Reacciono intentando protegerme. Es decir, cerrar la cuenta y borrar los tweets. Eso es lo que hago. Porque de alguna forma yo veo que ahí hay un peligro real de que me involucren en temas legales y judiciales. Y eso es un desgaste que yo no quería sufrir. ¡Qué miedo! Sí, bueno, miedo puede ser un desgaste más que miedo, puede ser una pérdida económica para ti o para tu familia, porque verte involucrado en toda esta serie de cosas judiciales puede suponer un precio a nivel económico y a nivel energético, porque tú tienes que ir a sitios, tienes que defenderte, tienes que estar pensando en ello y te pueden hundir la vida. En tu trabajo también se enteraron. ¿Te provocó problemas laborales? En el trabajo, como en cualquier otro lugar, hay gente que te apoya, hay gente que no te apoya, hay gente que se entera, hay gente que no se entera. Pero sí, lo sabe todo el hospital, al cabo de 2 o 3 semanas de descubrirse la historia, había gente, compañeros míos, que me seguían sin siquiera yo saberlo. Y fue una sorpresa para mí, para mis amigos, para mi familia, para mucha gente. Qué tremendo. Y todo por política. Óscar Puente, el ministro, llegó a llamarte gentuza. ¿Le has denunciado? No, como te digo, es que no me interesa. A mí personalmente no me interesa desgastarme contra Óscar Puente ni contra nadie realmente. Yo no tengo enemigos. Yo soy una persona que siempre ha dicho lo que pensaba. Me interesaba que la gente fuera consciente de otras realidades. Y esa era mi afición, romper narrativas oficiales, porque eso creo que es bueno para la sociedad. Claro. Pero no me interesa realmente el enfrentarme a Óscar Puente, que lo veo como un agente ahí nocivo, pero no tengo nada contra él. Es curioso porque hablas con términos sanitarios, ¿eh? Sí. Óscar Puente, un personaje nocivo, sí. Y es muy saludable no seguir la corriente y tener otra manera de pensar. Me gusta mucho que hables porque en el fondo es curar o enfermar, ¿eh? En el fondo es eso. España es una sociedad bastante enferma en muchos sentidos.
Yo creo que es permisiva y tolerante en muchos, pero precisamente en el ideológico estaban muy enfermos. Claro. Creo que sí. Tu vida ha cambiado desde que apareces y dices, este soy yo, tienes canal de YouTube, como Capitán Bitcoin, ¿verdad? Ese nombre no lo abandonas, pero has dejado el trabajo. ¿Cuál es tu vida ahora? Yo tenía dos opciones. O me callaba y legitimaba de alguna forma que está bien que machaquen a una persona y la censuren por el hecho de pensar diferente, o dar un paso más, salir al frente y de alguna forma legitimar que todas las ideas y todos los cuestionamientos que yo estaba haciendo eran legítimos y eran buenos para la sociedad. Yo decidí tomar el segundo camino. Eso me abrió las puertas y me abrió a otro nuevo mundo de afectos y a otro nuevo mundo de posibilidades. Y entre ellos, pues, personas que me apoyaron hasta un nivel que yo no me hubiera podido imaginar. Tampoco te puedo contar mucho más de eso, pero... Gente anónima hablas, ¿no? Gente que tú no conocías. Sí, gente anónima y gente que me apoya muchísimo más de lo que yo hubiera pensado nunca. Pero eso es precioso, es volver a confiar en el ser humano, ¿no? Sí, desde luego para mí fue una sorpresa porque no solo fue dentro de España, sino en muchos países. Desde gente en Suiza, expatriados en Dubái, gente de El Salvador, gente de México. Me escribió gente de muchas partes del mundo y eso para mí fue una sorpresa increíble. Los que te seguíamos hace años, cuando descubrimos que te acosaban y que tú te habías ido, estábamos muy preocupados porque parecía que habían ganado la batalla, ¿no? Que te habían callado, que es lo que ellos querían. Entiendo que sacan tu cara para que te mueras de miedo, el Estado contra ti y tú huyes. ¿Qué les dices ahora que has vuelto? Que todavía hay gente valiente que no van a poder callar de ninguna forma. No. Aunque este no es tu mundo. Es decir, no. Tú estás ahora haciendo un esfuerzo aquí respondiéndome a mí preguntas porque no es tu mundo. No es mi mundo. Mi mundo era otro y yo estaba muy cómodo en él. Pero si yo era coherente con los mensajes que lanzaba, yo estaba lanzando un mensaje de libertad. Y al final la libertad también es valentía y dar un paso al frente. Sí, y enfrentarte a cosas, a retos, a problemas y a situaciones que nunca te has enfrentado antes. Yo decidí de alguna forma dar ese paso y en eso estoy. ¿Tu familia te apoya? Incondicionalmente. Además están totalmente alineados con lo que yo hago. Eso es muy bonito. ¿Es la primera entrevista? Sí, y me alegro de que sea contigo. Esto es más fácil de lo que parece. El periodismo está sobrevalorado, ya te lo digo yo. Desde luego, hay que estudiar menos para hacer esto que para ser sanitario. Oye, tú trabajaste con terminales, con personas en etapa terminal. Eso sitúa a uno en lo que hacemos en este mundo, ¿no? En no pretender demasiado porque hoy estamos aquí y mañana nos hemos ido. ¿Te ha ayudado en esta etapa tan difícil que has pasado? Bueno, en esta etapa y en la vida en general, porque he visto otro aspecto del ser humano muchísimo más profundo y que va mucho más allá de la política. Diría que muchísimo más importante a nivel vital y espiritual. Trabajar con personas que están en hemodiálisis, que están sujetas a una máquina. Trabajar con personas que les ha dado un ictus y tú tienes que ayudar a volver a caminar. Trabajar con personas que se están muriendo y tú tienes que consolarlas para pasar a otro mundo. Es algo que te hace mucho más profundo como ser humano. Como sanitario, ¿qué enfermedad tienen nuestros políticos? ¿Qué les pasa? ¿Qué enfermedad tienen nuestros políticos? Es una enfermedad moral. Creo que la moralidad se está desintegrando y no es cosa de nuestros políticos, creo que es una cosa a nivel occidental. Creo que se está enfermando la sociedad a nivel moral. Creo que el cristianismo estableció una estructura moral y al derribarse han habido otras ideologías y otras formas de pensar que no son tan buenas. Y lo que ha pasado es que
que toda la sociedad ha enfermado y desde luego los políticos son parte de ella. Son la parte que lidera, de hecho. Y si los líderes están enfermos, toda la sociedad que está detrás sufre las consecuencias, incluso la parte que no está enferma. Entiendo. El Estado de Derecho en España es evidente que está en riesgo, que estamos con mínimos en libertad de expresión. Tú eres un ejemplo. Que acosen a alguien que quiere permanecer en el anonimato y el propio gobierno le ponga en pantalla, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto crees que va a durar esto? ¿Estamos terminando esta situación tan incómoda de falta de libertades o no? ¿O va para largo? No estamos terminándola. Yo creo que apenas es el comienzo. Creo que los próximos años van a ser nefastos para mucha gente. Creo que mucha gente va a tener que salir del país. Ya lo está haciendo gente joven. Y creo que solo es el principio. Creo que en los próximos 10 años la sociedad se va a deteriorar mucho más, porque cuando no acompaña el aspecto económico, creo que no va a acompañar. Las sociedades se hunden en su propia miseria y moralmente se deterioran todavía más. Y creo que vamos hacia un mundo con menos libertad en general. Y España, por tener unas condiciones que son débiles a nivel estructural y a nivel económico, va a ser todavía peor la situación a la que nos dirigimos. Wow. ¿Eres uno de los que se va a ir de España? Sí, yo ya he tomado la decisión de que me voy a ir. Voy a hacer lo que hacía antes, pero a otro nivel y en otro lugar. Y creo que eso no te convierte en menos patriota, sino en más, porque eres consciente de lo que hay. De alguna forma tú a nivel soberano te vas a otro lugar y desde allí intentas mejorar las cosas. Así que sí, desde luego me voy y creo que mucha gente más lo hará. En silencio, sin publicar vídeos, pero lo hará. No dejarás de ser Capitán Bitcoin. No han ganado la batalla, ¿no? En mi caso no. En muchos otros casos la van a ganar. Pero creo que es bueno que haya gente que desde fuera del sistema intente concienciar para que las cosas no se deterioren todavía más. Y tú eres un ejemplo también de ello. ¿Sabes lo único que no me gusta de ti? ¿Qué? Que tu apellido sea Sánchez. También es Sendra. Es verdad. Yo soy una mezcla entre... Álvaro. Muchas gracias. Un placer conocerte. Eres un valiente y un ejemplo a seguir en este país. Creo que tú también. Gracias por no cambiar a pesar del miedo. Un abrazo, compañero. Alberto. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Bueno, amigos, empezamos con lo importante y es que no vamos a entrar en guerra con Israel. España no va a entrar en guerra con Israel. Está bien que lo digamos porque aquí se mandan tropas de guerra para dar una vuelta por Gaza como si Gaza fuera Benidorm, ¿no? Se mandó una patrullera, ya saben, se llama Furor, un buque de la Armada con cañones, por cierto, israelíes, fabricados por la empresa israelí Rafael, una de las más importantes en el mundo militar y de la venta de artefactos que funcionan muy bien. Pero, como saben, la flotilla de Colau se ha venido abajo. Una pena, tremenda. Fíjense, primero, cómo Colau dice que se les ha roto el motor i han de volver. Doncs sí, la veritat ha estat un cop fort perquè de cop el motor va petar ahir i per sort encara estàvem aquí a prop de Creta. O
sea, aún estaban en Creta porque se estaban bañando en una playa de Creta y como que les quedaba muy lejos Gaza todavía. Claro, pararon en Menorca 10 días, van parando, ¿no? Y dice, es una pena, se ha roto el motor, una pena muy grande, muy grande. Rancaño, ¿quieres enviar algún donativo a Ada Colau para que resuelvan el problema del motor? Hazlo, adelante. No, yo, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal todos los confidenciales? Yo lo que quiero es que me devuelvan mi dinero. ¿Dónde tengo que llamar para que me devuelvan parte del dinero que están utilizando estos tipos para hacerse un crucero a gastos pagados? ¡Qué hipócrita! Sí. ¡Qué farsantes! Es decir, pura propaganda. ¿Tú quieres mandar ayuda? Pero si la forma más eficaz de mandar ayuda es que lo hagas a través o del gobierno griego o del propio gobierno israelí o de las organizaciones que están a pie de cañón, es decir, que están en el territorio. Pura propaganda. Unos tipos farsantes e hipócritas que se están haciendo un crucerito por el Mediterráneo y colgando las imágenes en Instagram. Pues yo lo que quiero es, al ver, un teléfono para reclamar, que me devuelvan el dinero. Bueno, ¿cuánto nos costó? Ya saben que aquí explicamos que 6.000 euros al día por barco y era una flota de 30 y pico barcos. Vayan calculando ustedes. Todo esto lo hemos pagado nosotros con impuestos. Luis María Pardo, Justitia Europa, abogado, ¿se podría hacer una reclamación de tantos millones tirados por la borda? Hombre, se debería hacer. Un saludo, Albert. Pero hola. Yo creo que nos encontramos ante algo mucho más sucio, que es que seguramente pueda pasar algo triste con esta flotilla en las próximas horas o en los próximos días, que pueda ser utilizado por el presidente del gobierno y que incluso ante una tendencia electoral favorable pudiera convocar unas elecciones con un no a la guerra y vete tú a saber si con alguna víctima directa o indirecta del intento de entrada en Gaza de la flotilla, si no todavía algo peor, como puede ser que tengamos un buque de la Armada en aguas territoriales internacionales sin capacidad ninguna de defensa. Esperemos que no pase nada y esperemos que si pase no sea utilizado como se ha utilizado en España un atentado del 11M para cambiar un gobierno. Fíjense que hay un sindicato minoritario en Cataluña que no tiene ni 1.000 afiliados, pero casualmente ha recaudado 3.300.000 euros para la flotilla. Es decir, alguien está blanqueando dinero o está desviando pasta, y aquí de verdad hay que investigarlo. Pero vamos a lo importante. Colau pidió ayuda, lo hizo así. Al ministro de Exteriores Álvarez y por extensión al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para urgirles para que concreten medidas de protección inmediata. Medidas de protección inmediatamente, como si Colau fuese la madre Teresa de Calcuta y hubiese que protegerla. Se envía ahí la patrulla que les digo, el buque de la Armada llamado Furor. Mi teniente coronel Francisco Vendala, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pues bien, Albert, encantado y encantado también de tus grandes, magníficos tertulianos de hoy, como de todos los días, por supuesto. Bueno, ¿cuánto cuesta decir a esta flotilla con más de 50 marineros a bordo, salgan de Cartagena y vayan para Gaza? ¿Cuánto vale esto? Pues siempre hay que mirarlo, por supuesto, aproximadamente y con reservas, porque son cifras que pueden variar dependiendo de la climatología, de cómo esté el mar, de la maniobra que desarrolle el buque, es que los motores vayan o no a potencia, media potencia, la manutención de los marineros que van dentro, por supuesto, pero hay que calcular un término medio de unos 35.000 a 50.000 euros por día. El funcionamiento de la Furor en unas maniobras, vamos a decir, una maniobra de motores y de navegación mediana. Podría llegar hasta los 75.000 si los motores tienen 12.000 caballos entre los dos diésel más dos eléctricos que mueven otros 2.000 caballos, fueran a máxima potencia y esa máxima potencia se mantuviera durante más horas. Pero resumiendo y para tener una idea en la cabeza, entre 35.000 y 50.000 euros al día la Furor
O sea, el tiempo que ha estado lo que pudiera estar, ese es el precio que nos ha costado a todos los españoles, más lo que ha añadido, por supuesto, los otros dos tertulianos. Imagínate cómo tenemos los bolsillos ya de vacíos nosotros por esta patochada, por esta absurda y además yo creo que ilegal e inconstitucional decisión del gobierno, porque estos van a ir voluntariamente a una zona de guerra, pues asuman la responsabilidad. Lo que tenía que haber hecho la Armada es impedir que fuera. Y además hay otra cosa importante, es un buque de guerra que se acerca a una zona de conflicto en el que los dos, tanto israelíes como Hamás, tienen medios para provocar un atentado de falsa bandera. Si le atizan a la furor y le hacen un agujero aparte de la reparación, si se cargan a 2 marineros, o 3 o 4, a ver quién asume esa responsabilidad. Y luego tenemos además un conflicto tremendo y armado. Todo absolutamente irresponsable. Albert. Mira, tú eres militar. Yo recuerdo esta batalla, la tuve en Barcelona durante años. Cada vez que se celebraba el Salón de la Enseñanza, el ejército tenía un stand y enseñaba prácticas, había una tirolina, perros de detección de un tanque, etc. Bien, Ada Colau lo prohibió y quiso cerrar ese stand. Y hubo una vez que se paseó por la feria, cogió al mando militar que estaba ahí y le dio la matraca. Vean la escena. Nosotros preferimos como ayuntamiento que no haya presencia militar. Nos gustaría que no hubiera presencia militar en un salón de la enseñanza. Ahora, cuando está en la playa de Creta, ahí ya cuidado ir a Gaza sin ejército, qué peligroso es. 52 marineros, 8 médicos zarparon de Cartagena a la madrugada del viernes, a la tarde-noche del viernes regresaron. Los 100.000 euros fácilmente se han ido, que es lo que queríamos saber, ¿verdad, teniente coronel? Más o menos. Seguro, más o menos. 100.000 euros. Bueno, y nos alegra que haya vuelto para evitar ese disparo fortuito, porque es que este hombre, Sánchez, es capaz de meternos en una guerra a cambio de mantenerse en el poder. Me decía una oyente, y he pensado en ti, Rancaño, Isabel, creo que es. Isabel. Dice, ahora Sánchez envía una patrullera a escoltar a la flotilla. Militares para ayudar a la riada en Valencia no había. Y para apagar incendios tampoco. ¿Es así? Efectivamente, Albert. Más de 5 días hasta que intervino el ejército cuando nuestros compatriotas estaban muriendo en sus domicilios. Y con una diferencia, que teníamos unidades del ejército en territorio de la Comunidad Valenciana. Y aquí hemos movilizado a una fragata, hemos movilizado al ejército, en vez de destinarlo donde debería de estar, ¿no? Debería estar en las aguas del estrecho, ¿no? Teniente coronel Vendala, controlando el narcotráfico o intentando evitar el tráfico de personas humanas a través de los barcos negreros del siglo XXI, que además de ser barcos que se dedican a la nueva esclavitud, están subvencionadas por algunos gobiernos como el nuestro. Es una auténtica vergüenza. Lo apuntaba además muy bien Luis María y el teniente coronel. Esta flotilla, además de ser unos activistas, propagandistas y unos fariseos, es que además son unos irresponsables. Es decir, no es una forma de ayudar, como te he dicho antes, Albert, hay unos mecanismos, si tuvieran buena fe y quisieran realmente trasladar ayuda, hay mecanismos mucho más eficaces para hacer llegar esa ayuda al territorio palestino. Es que yo aquí lo que considero es que están buscando un posible conflicto. Yo sí estoy de acuerdo con lo que decía Luis María. Estarían encantados de la vida de que por cualquier error de cálculo les cayera un par de víctimas para poder empezar con la manipulación nuevamente. Claro, imagínate que disparan. A lo mejor es lo que pretendía, Luis María, tú que estás en los juicios de Begoña Gómez, del hermano, como disparen, eso ya no es noticia. Irá a declarar cualquiera de ellos y no aparecerá más que en la tercera página o al final de un digital, ¿no? Bueno, es así. Además, fijaros que las últimas horas han venido a decir como que intentan atacar con drones la flotilla, ¿no? Han salido pues imágenes y vídeos.
Sí. Y claro, lo decía el coronel Vendala, bueno, ¿y quién nos dice que no puede ser una falsa bandera? Que son los unos o los otros. Y claro, Sánchez, que es peor que Maquiavelo, o sea, es el mal personificado, seguramente ha planteado diversas hipótesis con lo que ahí pueda pasar. Y entonces le va a robar la tostada con la mermelada, la mantequilla y la sobrasada a Podemos, porque no es que se vaya a escorar a la izquierda, es que les va a pasar como un Ferrari por la izquierda, porque va a hacer todo o más de lo que haría Podemos. ¿Y qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar, aparte del gasto militar, aparte del gasto económico, aparte de que no se ha activado la Ley de Seguridad Nacional ni la Ley de Defensa Nacional, porque esto es un conflicto. Vamos a aguas territoriales donde hay un conflicto. Por lo menos debería ser el Congreso el que debería autorizar, y el coronel lo sabe bien, en el sentido de que cuando uno dispone buques de la Armada o fuerzas de los ejércitos para acudir a zonas de conflicto, porque es que es una zona de conflicto, yo creo que está fuera de todo debate, pero que no se haya seguido el itinerario que debería haber seguido la Ley de Defensa Nacional, pues a ver, no te digo que sea prevaricación, Albert, pero desde luego es una decisión política del presidente del gobierno que está cogida con pinzas. Totalmente. Teniente coronel, me alegra que hayan vuelto, sobre todo por los soldados, porque si aquí nos causa asco e indignación, imagínese vestir el uniforme de España y que te envíen a salvar a la Colau. Eso ha de ser durísimo, ¿eh? Eso ha de ser tremendo. Bueno, yo creo que ha debido haber un cabreo, hablando en plata, monumental en la tripulación de ese buque por todo lo que ha dicho Calcaño, lo que ha dicho Luis María, lo ha dicho todo el mundo, y por poner en riesgo su vida, a sus familias, en una completa absurdo, una estupidez, en algo que desde luego no debería ser. Ha dejado también tocada nuevamente el crédito, la opinión, la dignidad de España, que es lo que también nos tiene que interesar. Porque meterse en esta payasada se hace que todo el mundo se ría ¿de quién? De España. De España también, Albert y compañeros de la tertulia. Amigo Vendala, teniente coronel, un abrazo, gracias. Feliz lunes. Adiós. Hasta luego, teniente. Bueno, amigos, las palabras de el rey de España en la ONU, cuando dijo aquello del Estado palestino, siguen molestando mucho. Y hemos recibido de Raúl una pregunta que es interesante y tiene que ver con la historia. Pero no estoy escuchando algo que para mí es un gran agravante, y aquí me podrá corregir si no tengo razón nuestro historiador de cabecera, y es que Felipe VI aún hoy mantiene el estatus de rey de Jerusalén, con lo cual creo que debería de tener un talante muy distinto, una autoridad diferente ante este conflicto. Paco Álvarez, le hemos preguntado, ¿sigue siendo el rey de Jerusalén, el rey de España? Muy buenas, Albert, y muy buenas confidenciales. Sí, en respuesta a nuestro querido oyente, el rey de España es también rey de Jerusalén. Pero esto es solo un título honorífico. ¿De dónde viene? Viene de que cuando las cruzadas se instituyó el reino de Jerusalén, corona que luego, cuando se perdió Tierra Santa, es decir, cuando se había perdido ya ese reino, pues pasó al reino de Nápoles y Sicilia, o dos Sicilias. Este reinado, este título, digamos, lo heredó Fernando el Católico, y desde Fernando el Católico es uno de los títulos que tienen los reyes de España. O sea que es honorífico. Así todo, en Rancañó, ¿quién le escribió el discurso? ¿No pudo cambiar una palabra para no meter la pata como lo hizo hasta el fondo? Mira, a ver, yo no soy intelectualmente o desde un punto de vista filosófico monárquico, pero creo que en estos momentos no hay que desviar la atención, porque yo creo que el enemigo común o la situación de emergencia la tenemos identificada todos, ¿no? Pero te diría que yo he sentido una gran decepción por nuestro rey con su intervención en la ONU. Y quería hacer una reflexión. La monarquía es fundamentalmente formas, casi más que contenido, y más en esta monarquía que no tiene contenido político. El rey ha suspendido en las formas y en el contenido. Ha suspendido en las formas porque esa manera de compadrear con el presidente del gobierno ofende de manera grave a más de la mitad de los españoles.
y ha suspendido en el contenido. El rey tiene que tener una posición neutral, tiene que reflejar lo que piensan sus compatriotas, o al menos intentar reflejar lo que piensan sus compatriotas. Más allá de la intervención que tuvo sobre Palestina, que podemos criticarla, es que tuvo otras intervenciones. Es que fue un defensor radical de la agenda verde delante de la ONU. Es que además utilizó un lenguaje que podrían haber utilizado perfectamente Macron, nuestro presidente de gobierno, la von der Leyen, es decir... Sí. Parecía un político socialdemócrata más o un político de la gran alianza que existe en Europa. Y yo creo que se equivoca. Yo pienso además que lo hace por miedo o por estrategia política. Pienso en ocasiones que quiere agradar a la izquierda, es decir, evitar la crítica radical de la izquierda porque piensan en la institución que los votos de las personas de derecha o que la simpatía de las personas de derecha por la monarquía la tienen asegurada. Pues, Majestad, no sabe usted cómo se equivoca usted y sus asesores. Así que ándese con cuidado y la próxima vez que tenga que dar un mensaje, digo un mensaje porque lo que hizo en la ONU parecía un meeting, piénseselo antes. Ahora quiero saber tu opinión, perdón, pero antes... Y la foto con el terrorista. Sí. Ahora hablamos de ello. Pero antes quiero que escuchéis a Fraguas, Sonsoles, Ismael, Lola, Sofía y Valentín. Hay mucha gente indignada, sobre todo con esa sonrisa, ese compadreo de Sánchez y el rey. El rey Felipe VI, como todos los Borbones, como absolutamente todos los Borbones, es traidor de nacimiento, traidor históricamente. Olvida que tiene que hacer honor a su institución, a la monarquía, y no solamente es rey de España, él es rey de Jerusalén. Y se debe a cualquier persona de ese entorno, de ese estado, del Estado de Israel, porque es rey de Jerusalén. Lo que está claro es que no actúa como tal y se posiciona contra su mismo título cuando se pone a favor de Palestina. Tendría que ser extirpado de aquí con Sánchez. Es una vergüenza, porque una cosa es que quiera mantener las formas para no estar en peligro su supervivencia, y otra cosa es que le ría todas las gracias y que sean íntimos amigos. Se me ha caído el mito. Yo soy muy monárquico, pero una cosa es que tenga que recibir por obligación al fiscal y otra cosa es que te estés riendo con un criminal, ¿no? Un presunto criminal, ¿no? Porque si es una banda, una organización criminal, pues un criminal supuestamente, ¿vale? Presuntamente. Este señor, nuestro rey, yo creo que ha perdido el norte. Es que vamos a ver, históricamente y culturalmente con los judíos sefardíes, vamos, es que es patente que ha tenido una relación y una conexión que, vamos, de hecho, simbólicamente es el rey de Israel. Me parece que a su majestad don Felipe VI le va a ocurrir lo mismo que a Pedro Sánchez cuando salga a la calle. Seguramente no le diremos HJDP por respeto a su madre, pero sí corrupto y vendido, porque la gente que era monárquica ya se han hartado de sus traiciones. Una nación que tiene un rey que no defienda a su nación, ¿para qué lo quiere? Una entrega total a la Agenda 2030, al globalismo y a la ideología wow. Todo eso está promovido y creado por las grandes corporaciones financieras del mundo. Bueno, pues ahí se ha entregado Felipe VI. Creo que la monarquía en España está liquidada. Pardo, quiero escuchar tu opinión y sé que no es fácil. Yo, permíteme que te diga, coincido en todo lo que han dicho los oyentes, ¿no? Cada uno además ha expuesto de alguna visión, y lo que está claro es que lo que ha sucedido en las Naciones Unidas con el rey y todo ese protocolo que han hecho, que Rancaño decía, oye, pero no hay otras formas de hacer las cosas, o sea, que lo tenéis que hacer así. La verdad es que a mí no es que se me caiga, porque se me cayó hace muchos años, y yo mantengo de que en España todo pasa por un cambio y un reinicio moral, pero pasa también por la institución de la monarquía, ¿no? Porque lo que no puede ser es que se nos diga que el rey reina pero no gobierna en España, pero luego se vaya fuera y suelte el sermón que ha soltado
Y entonces ahí ya no reina, gobierna, ¿o cómo funciona? Pues que le dijo Sánchez lo que tenía que decir. Me parece muy mal, y yo creo que muchos oyentes se están dando cuenta de que la monarquía vive disfrazada todavía en España de un cierto infantilismo de la población, donde consideran al rey y a su majestad como algo idílico, ¿no? Una institución a conservar, cuando la realidad es que los Borbones en España han acabado huyendo uno detrás de otro, o incluso cuando nos trajimos a los Saboya, llegaron los Saboya, pisaron tierra española y tardaron un poquito en cogerse el primer tren de vuelta o el primer barco al ver lo que había aquí. Sí, sí. Pero es que hemos cambiado algo muy importante. Me lo reflejaba un oyente el otro día. Por ejemplo, están viendo imágenes del ministro de Exteriores entrevistándose en la ONU con el ministro de Exteriores de Irán. El rey se va a ir en viaje oficial a China de aquí 1 mes y medio. Es decir, nuestro eje ha cambiado. Con Sánchez hemos dejado de estar con París, Londres, Estados Unidos, y ahora estamos pues con el presidente de Siria, que era terrorista de Al-Qaeda, con Petro, que era terrorista en Colombia, y con esta gente, con Irán y estas personas. Nuestro eje ha cambiado, ahora es China nuestro Estados Unidos de antes. Esto lo ha hecho Sánchez por puro interés económico, y el rey es una pieza en las manos de Sánchez para utilizarle para cerrar negocios, con perdón, para Zapatero, la mayoría. Es decir, para sobrevivir, Albert, para sobrevivir. Claro. Para sobrevivir Sánchez. Pero es muy grave eso. Pero Albert, la institución monárquica tiene unas obligaciones que cumplir. Tiene responsabilidades ante la nación. Lo que no se puede decir es en territorio español que el rey no puede intervenir porque no puede hacer política y tiene que mantener la neutralidad, y que salga ni más ni menos que a la Organización de las Naciones Unidas, es decir, delante de todo el mundo, lance un mitin político. Albert, lo menos preocupante desde mi punto de vista fue la intervención que tuvo sobre Palestina. Es decir, porque intervino también previamente, y habló de Hamás y de los asesinatos y de la matanza de Hamás. Es que hizo un mitin político. Es que tuvo una posición política clara sobre la inmigración. Por cierto, una política contraria a la que tuvo días antes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, nada que ver, nada que ver. Esto es lo que a mí me llama la atención, Albert. Nada que ver. El rey hizo un discurso claramente político en la ONU, pero cuando digo claramente político quiero decir de una tendencia política. Lo he dicho antes, parecía un político socialdemócrata más. Quiero que escuchen a Isaac Moraleja, es cantante. Ha dejado un vídeo de no llega a 2 minutos, poco más, que creo que es importante que vean, porque es la historia real de lo que está pasando hoy en España. Así están las calles con las marchas por Palestina. Pero así están las calles después de que masacraran a 200 cristianos en Nigeria el otro día. Mirad, esto nunca lo voy a poder entender. Es tremendo. ¡Qué hipocresía! Mirad, vamos a hablar claro. En Yelwata, Nigeria, yihadistas fulani quemaron vivos y acuchillaron a 200 cristianos. Muchos niños en un refugio católico. ¿Dónde están ahora las protestas en Madrid, Nueva York, Londres, Buenos Aires? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los influencers, actores, músicos, con sus hashtags? Hay un silencio total. Oye, pero si es por Gaza, todos lloran. Mientras Occidente grita islamofobia, los cristianos están siendo literalmente perseguidos y cazados en Nigeria. Solamente desde el año 2000 se habla de 62.000 muertos allí. El gobierno nigeriano no actúa y la policía llegó tarde. Esto es un genocidio, dice Amnistía Internacional, pero los activistas occidentales, obsesionados con Free Palestine, ignoran a las víctimas negras cristianas. ¿Por qué? Lo digo en serio, porque ¿no encaja en su narrativa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con todas las ONGs y todos los grupos que dicen defender los derechos humanos? ¿Es que acaso los derechos humanos de los cristianos perseguidos en todo el mundo no importan? ¿Qué sucede? ¿Solamente os interesan los derechos humanos cuando encajan en vuestra narrativa, en vuestro discurso político, en vuestra agenda?
pero los cristianos no entran en ese juego para vosotros. Todavía sigo esperando muchos comunicados de todas las organizaciones internacionales, incluso organizaciones cristianas que están hablando de muchos otros conflictos, pero que de esto no dicen ni pío. Yo te pregunto, ¿por qué callan todos estos grupos ante este genocidio contra los cristianos? Y tú que estás viendo este vídeo, ¿saldrías, marcharías por los cristianos que están siendo perseguidos? Dime lo que piensas en los comentarios. Os lo pregunto a vosotros. ¿Por qué? Pardo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues que eso no vende. No vende, no se pueden ir de flotilla, no pueden hacer el esperpento que están haciendo y seguramente y tristemente pues no genere una corriente de votos o de polarización de la sociedad en la cual, por ejemplo, en España eso le importe nada. Bueno, la verdad es que en España la política internacional importa un comino. Esto es así y ha sido siempre, excepto cuando se eleva la enfrentación y cuando puede haber una guerra o se ve que la sensación de la sociedad es que hay muchos muertos y entonces que, bueno, pues como que se siente un poco de culpa. Fíjate, pero los de Nigeria, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que... Sí, pero tú estás en política y ¿alguien de verdad cree que Sánchez, que no ha mencionado ni una vez a la gente de Venezuela ni a los presos, que ha colaborado con Maduro, que presuntamente se ha beneficiado económicamente del dinero del narco venezolano? ¿Alguien se cree que tiene buen corazón con Gaza? ¿Que lo hace por voluntad? No, pero es que ni la gente que le vota, ¿no? Supongo que no son tan tontos. Albert, es que es el viejo activismo político de la izquierda. Es que nos lo conocemos, Albert. Es que no están haciendo nada nuevo. ¿Sabes por qué triunfa la protesta por Palestina? Porque el enemigo es Israel. Porque el enemigo detrás de Israel son los Estados Unidos de América. Es decir, lo que siempre ha motivado la protesta internacional de la izquierda en los últimos años. Occidente, con sus líderes, son el enemigo. Cuando la barbarie, que podríamos estar enumerando barbaries aquí, pues los tres prácticamente todo el día. Cuando en la barbarie no intervienen las fuerzas demoníacas de Occidente, es decir, cuando son árabes matando a otros árabes, no tiene importancia. Cuando son pobres cristianos que no van a protestar, no tiene importancia. Ya venía ocurriendo desde la guerra del Vietnam, Albert, Luis María. Es decir, ¿qué es relevante para la izquierda? Cuando es Israel y los Estados Unidos. Y se le han puesto a huevo, Albert y Rancaño, a Sánchez. Se le han puesto a huevo. O sea, él tiene una oportunidad ahora con lo de Gaza que es que ni en sus sueños más húmedos podría imaginarse semejante escenario. Porque tú has hablado de Venezuela, ¿no? Donde hay presos españoles que están ahí y tío no hace nada. Nada. Ni donde se está cambiando una política internacional que sí, que será compleja y que hay que tener muchos lazos y que en el nivel del comercio, pero, o sea, ¿por qué se está cambiando? ¿Por qué se está yendo hacia China? ¿Qué cosa espuria se encuentra detrás? O sea, ¿por qué se trata además a la sociedad española con tanta estulticia? O sea, considerándonos, que iba a decir un insulto, ¿no? Porque claro, Sánchez dice, bueno, es que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y si tengo la suerte que pasa algo, es que voy a salir, vamos, aquí como Napoleón. Pero fijaros, Albert, Luis María, el grado de hipocresía y de fariseísmo de estos tíos. Tenemos a nada, cerca de aquí, a nuestros hermanos saharauis, sobre los que tenemos una obligación moral como antigua potencia colonizadora, si la quieren llamar así, o como antiguos responsables del territorio. Y no existe para la izquierda, no existe para la izquierda. Las personas de los saharauis no existen para la izquierda, han desaparecido del mapa. El mismo tipo de izquierdas que saca la bandera por Palestina, le preguntas por el Sáhara y no te responde. Es pura política, Albert, Luis María, pura política. Y la prensa tampoco, ahora lo ha dicho Pardo y es muy importante, hay creo que son 14 españoles en las cárceles de Venezuela. ¿Qué periodista le pregunta a cualquier ministro qué piensan hacer? Ni uno.
Por cierto, hay algo que me has de analizar, Pardo. En el año 2023, Sánchez se gastó en publicidad, o sea, en pagar a medios, 145 millones. En 2024, 138. Este año bate el récord con 162 millones de euros. La mayoría de enero a septiembre. 43 campañas institucionales. Eso significa que en el verano o en octubre o en noviembre, cuando del año que viene, ¿piensa convocar elecciones o es pura estrategia y nada más? Yo es que, mira, creo que el factor determinante es el conflicto que está habiendo en Gaza. Entonces, o sea, a mí la sensación que me da es que él tiene encuestas internas de intención de voto que le pueden estar llegando a dar una cierta paridad en bloques. Sí, sí. ¿Por qué? Por la ley de Ont, porque seguramente en esa convocatoria el Partido Socialista iría de la mano de Sumar y se zamparían a Podemos. Entonces, mucho voto de la ley de Ont, mucha proporción, lo pescaría el PSOE, iría pescando pues en Teruel, en Soria, en Valladolid, en provincias donde ahora mismo las encuestas disparan a Vox de una manera absolutamente desproporcionada, precisamente porque la ley de Ont les va a perjudicar, pero en cambio el PSOE es el que al final acaba pescando ahí. Entonces, claro, el gasto en publicidad que se ve que es, pues va incrementándose. Lo de este año es, para que la gente se haga una idea, cada 2 días se gasta 1 kilo. O sea, cada 2 días se gasta 1 millón de euros. Es 1 millón de euros en una campaña de publicidad. Y tú dices, y son casi una campaña cada 3 días, o sea, una campaña cada 3-4 días. Es una salvajada, porque es una salvajada. Entonces, es una maquinaria, ¿no? Hay un vídeo que explica muy bien cómo se gasta el dinero público este país. Está empezando a ser viral y me lo han mandado ustedes. Al que van a ver es al director general de Juventud de Asturias, que se llama Francisco de Asís Fernández. Le increpa la oposición. O sea, el señalado es el PSOE, el que habla es la oposición al PSOE en Asturias. Se escuchen. ¿Cuántos empleados tiene la Dirección General de Juventud? Sí, ya para ese tipo de preguntas, evidentemente, es para lo que estamos aquí y Gustavo le responderá al director. Acuérdate de el nombre. No sabe cuántos, el director Francisco va a Asís, responder director general de cuántos. Juventud. Mire, quería responder una cosa que había dicho antes. Por favor, ¿puede ceñirse a la pregunta que le he hecho? ¿Cuántos empleados tiene la Dirección General de Juventud? 24. 24, muchas gracias. 24. Muy bien. Con 24 empleados, ustedes tienen un presupuesto de 3 millones de euros. De esos 3 millones de euros, 1.200.000 se van sueldos y otros medio millón de euros en gasto corriente vinculado a esos sueldos, a esos empleados. O sea, nos estamos metiendo en 1.700.000 euros. De los 3 millones, 1.700.000 euros. Y ustedes se dedican básicamente a repartir subvenciones. Eso es a lo que se dedican. Porque la otra partida es todas subvenciones. Regalan subvenciones. A trocho y mocho. De las subvenciones que usted regala, el 75% son nominativas, o sea, no tienen nada que hacer, apretan el botón y ya está. El Ayuntamiento de Mieres, el Ayuntamiento de Elena, todas son nominativas, o sea, ustedes no tienen nada que hacer. El 75% del dinero que ustedes reparten es nominativo. Y del dinero que no es nominativo, es decir, que ustedes algo tienen que hacer con unos expedientes, tan solo son 300.000 euros. Es decir, tenemos 1.700.000 euros de gasto corriente para gestionar 326.000 euros en ayudas, que concretamente son la de promover asociaciones jóvenes, los premios y becas para jóvenes artistas y para el carnet de conducir. Todo lo demás es nominativo. ¿Le parece razonable tener 1.700.000 euros de gasto corriente para gestionar 300.000 euros en subvenciones? No es magia. Son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ay, señores, esto pasa en todas las comunidades autónomas de este país. En todas, Albert. Esto se reproduce en todas las administraciones del Estado. Por supuesto, en la administración central, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Este es un perfecto ejemplo de los políticos sinvergüenzas que nos ha tocado padecer en los últimos años. Luis María es abogado en ejercicio, yo no, pero esto es malversación, o debería de ser malversación.
Esto debería ser malversación de fondos públicos, aunque no se lleven el dinero, que en este caso sí se lo llevan, porque se lo llevan estos 24 empleados a su casa. Estos tipos son simplemente colocados del partido de turno en la consejería de turno para que cobren una nómina. Y me gustaría apuntar también, ya que lo decís antes, sobre el dinero que está destinando este gobierno a campañas institucionales. Por favor, no podemos olvidarnos que tenemos una televisión pública española con un presupuesto absolutamente disparatado, que trabaja 24 horas al día haciendo propaganda para este gobierno. Yo diría que propaganda y atacando ya de manera radical a toda la oposición. Este es el panorama, Luis María y Albert, que tenemos. ¿Te han invitado alguna vez en la 1, Pardo? No, todavía no. Mira que lo intento, pero no me llevan, ¿eh? No, porque debe ser... Si te invitan es para machacarte. Y si te llaman será para insultarte, sí. Claro. Me hace gracia lo que dice Rancaño porque es verdad, ¿no? Dices, oye, esta gente los acaban colocando porque al final tú tienes uno y entonces los 20 de su familia van a votar al Partido Socialista. Claro, ¿qué pasa? Que en Adif se destina más dinero en sueldos que en inversiones de la infraestructura. Claro. Entonces, si tienes una partida, la voy a inventar para que la gente lo entienda, de 5.000 millones de euros y 3.000 se te van en sueldos, lo normal es que la infraestructura diaria, o sea, las vías, pues que necesitan una manutención, pues que al final pues que no haya esa manutención. ¿Por qué? Porque se está yendo algo que no debería irse. Claro, eso es una posible malversación también, porque al final se está destinando, por lo menos impropiamente, unos sueldos a pagar unos sueldos, cuando en realidad se está pagando un voto. Más sobre impuestos. Quiero que veáis esto. Cuando pagas tus impuestos no vuelven. No vuelven cuando los que nos gobiernan solo piensan en seguir en el poder a cualquier precio. Quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Cuando ocupan la televisión pública con periodistas afines al gobierno. Radio Televisión Espantosa. No vuelven cuando se usan pulseras de AliExpress para vigilar a los maltratadores. ¡Vergüenza! Cuando el gobierno lleva 7 años prometiendo viviendas que nunca llegan. Que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. No vuelven cuando el gobierno más feminista de la historia enchufa a sobrinas del ministro en cargos públicos. Con 2 huevos. Ese hermano de Sánchez que se escondía en Moncloa para no pagar impuestos en España. Esa mujer del presidente que enchufa a su amiga en Moncloa para gestionar sus negocios particulares. Cuando llegar puntual en tren es casi imposible. El puto amo. Lo que das cuando pagas impuestos no vuelve a ti. Se lo quedan ellos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España. Llévate este vídeo en el próximo juicio con Begoña Gómez, Pardo. Llévatelo y lo pones en la sala. Miren, la última de Sánchez, del amigo en Trambasaguas, es que ordenó a la policía y a la Guardia Civil de Moncloa que de vez en cuando, por favor, le arrancaran la autocaravana de su hermano para que no se vaciara la batería. Entonces un policía, un guardia civil, porque le pedía el favor Sánchez, un favor que si te lo pide el presidente, como no lo hagas, te envía a la montaña de Jaca destinado, ya saben, bien. Y entonces tenían que encender el motorcito. La autocaravana del hermano estuvo 2 años ahí, hasta finales del mes de mayo, para ahorrarse el parking. El mismo guardia civil luego conducía la furgoneta medicalizada para llevar a la mujer a su cuñada, la cuñada del presidente, la mujer de David Sánchez, al ginecólogo, conducido por un guardia civil. Esto es propio de dictaduras de la peor estopa. Arrancaño, esto sería típico de los Ceausescu, de gente así, ¿no? Esto es corrupción política en estado puro. Y además muy propia de países bananeros. Yo no creo que este tipo de actitudes se puedan producir en democracias avanzadas. Yo creo que los funcionarios de otros países no admitirían este tipo de conductas. Pero os quería apuntar esta idea, ¿no? Al hilo. Para estos tíos vale cualquier cosa que no vale en los entornos privados.
en las empresas privadas, en el comportamiento privado de los ciudadanos. Cierto. Cualquier empresa tiene que preocuparse por su nivel de endeudamiento. Es decir, cuando tú vas a un banco y te piden balances y te piden estados contables, tú tienes que tener unas cuentas saneadas, tienes que tener unos niveles de endeudamiento razonables para que te presten dinero. A estos tíos les da absolutamente igual. No hay ningún parámetro racional en las cuentas públicas. El nivel de endeudamiento de nuestras cuentas públicas es una salvajada. Toda Europa está en default técnico. Es una puñetera realidad. Europa está en quiebra. La intervención del ministro de Economía francés antes de la crisis francesa, yo recomiendo a todo el mundo que la escuche. Y si puedes, al ver que la pongas en los canales. Le vino a decir a los franceses algo así como: esto ya no aguanta más, que estamos quebrados, porque para ellos no vale ninguna de las normas que tenemos que cumplir todos nosotros en nuestros entornos empresariales privados. Pueden hacer lo que les dé la gana. Tenemos un presidente del gobierno con más de 1000 asesores. 1000 asesores. Bueno, hoy a las 11, quizás están viendo esto y ya es más tarde, pero hablaremos con ellos. Hoy se presenta en Sociedad, en Madrid, la primera plataforma cívica contra los abusos de la agencia tributaria, en la Asociación de la Prensa. Movimiento Contribuyentes en Acción. Todo mi apoyo. Conozco a algunos de los que están ahí y hay que apoyarlos. Pardo, hazlo también, por favor. Les van a abrir una limitada ya, a todos. Completo. Claro. Y todos los 4 años atrás. No, Luis, les va a entrar una limitada y dentro de unos días será ilimitada, porque les van a llegar una detrás de otra. Oye, pero a ver, Pardo, Sarkozy, condenado a 5 años de cárcel por financiación irregular del partido y va a entrar en prisión. ¿Por qué esto en España es impensable? Bueno, en España le pondrían una pulsera de esas de igualdad chinas y no funcionaría y sería libre, ¿no? Eso en Francia, que tiene algo más de democracia, porque España ya sabéis que le llaman democracia y no lo es, porque todo lo que hemos contado en el día de hoy no es propio de una democracia, es propio, pues no sé, de una autocracia, de una dictadura disfrazada de una constitución, pero la realidad es que en Francia ha sido condenado un presidente del gobierno. Ya quisiera yo que aquí no le temblaran las piernas en condenar a un presidente del gobierno o a un rey, porque todos en un Estado de Derecho estamos sometidos al imperio de la ley, todos, porque no puede ser que unos estén sometidos de una manera con las inmunidades y el popolacho estemos sometidos de otro. Eso no es una democracia. En cambio, en Francia parece que sí. Y Macron, yo creo que las va a pasar muy, muy, muy mal cuando salga del poder. Sí, seguramente. Yo, Luis María Albert, no sé quién es peor, ¿eh? Macron o Sánchez. Yo tengo dudas, ¿eh? A mí Macron me parece no sé si es tan malo como Sánchez, pero me parece un político pero populista en todos los sentidos. Pero mira, has dicho una cosa muy interesante con la Europa quebrada. Yo pongo un ejemplo a veces, que es que imagínate que tenemos a un paciente en un hospital, ¿no? En una UCI, que ha fallecido, pero lo tienen ahí con la máquina, vivo, y viene uno y dice: ¡ay, qué bien se encuentra hoy Rafa! ¿No? Pues, hombre, ¿cómo es que bien se encuentra? Porque está con una máquina. Si le quito la máquina, se muere. Y entonces la máquina es la deuda pública del Banco Central Europeo, que, como dijo Draghi, haremos todo lo que tengamos que hacer. Entonces, claro, cuando dejen de hacer todo lo que tienen que hacer, lo que va a suceder es el colapso absoluto. El colapso. Por cierto, en hilo a esto, toda la gente que nos escucha con el tema de las viviendas, cómo están los precios desbocados. El otro día escuché a uno de estos economistas de referencia que dice: tranquilos, no va a pasar nada. Y yo dije: bueno, la que se va a liar, aquí se va a liar una gorda, porque cada vez que abre la boca, Bernardos me parece que se llama. Sí. Gonzalo Bernardos. Oye, hablabas de médicos y aquí ocurrió algo el viernes. Yo les conté la historia de un médico llamado Ernesto González Risco, 66 años. Toda la vida la ha tenido con polémicas. Condenado por falsificar documentos referentes a su madre, condenado por malos tratos a su exmujer contrató a 2 sicarios que le pegaran varios tiros
lo hicieron pero no murió, y en Salt, en Gerona, en Santa Catarina de Salt, juzgado, está por ver, pero la denuncia está ahí, por violar a una paciente, además con discapacidad. Bien. Quien hace esto con 66 años es que lleva haciéndolo media vida, ¿eh? Nadie se despierta a esa edad y, ¿verdad? No. Bien, ¿por qué les conté yo esto? Porque este hombre está ahora atendiendo al público, lo han sacado de Gerona y lo han puesto en Barcelona. Y está en el Hospital 2 de Mayo. Y me parece escandaloso, con el rollo de la presunción de inocencia, de que... Bueno, nos ha llamado, después de escuchar lo que aquí conté, Ana María. Ana María fue víctima de los abusos de este hombre y nunca denunció. Buenos días, Albert. Mi nombre es Ana María Gutiérrez. Actualmente llevo 2 años viviendo en Cartagena. Vivía en Salt, justo enfrente del Hospital Santa Catarina. Decirte que este doctor de Salt efectivamente era un acosador, porque a mí me acosó. Fui a hacerme una radiografía y me estuvo tocando el pecho, me estuvo tocando la espalda, y tenía mi pareja, entonces tenía yo pareja, en la puerta, y se lo dije, me ha parecido muy raro este médico que me han tenido sin sujetador allí hablando como si me conociera de toda la vida y tocándome, y no me dejaba que me pusiera el sujetador, y me pareció raro. Bueno, al final se lo dije en la siguiente consulta a la doctora de cabecera y no daba crédito, por supuesto. Y esto pasó ya hace, pues, en el 2005-2006, y sé de otros casos. No lo denuncié porque entonces yo no pensaba que esto era tan grave, porque lógicamente vas aprendiendo con la edad y con las circunstancias de la vida, pero es cierto que era un acosador y que había violado a varias mujeres que habían denunciado, incluso a una chica que era sudamericana, que era de Gerona, que la pobrecita, como no tenía dónde dejarse caer muerta, estuvo saliendo con él pensando que él le salvaría de su mala vida, y al final abusó de ella, hizo lo que quiso y la dejó tirada como una colilla, en fin. María, te agradezco muchísimo la sinceridad y a la vez, Pardo, como abogado, ¿quién entiende que este hombre esté atendiendo al público en el Hospital 2 de Mayo de Barcelona? Es una vergüenza, porque al final lo que los ciudadanos, la percepción que tienen es que no existe justicia, que esa justicia tardía es una injusticia, y que tengas que ver como una persona que al parecer ha sido denunciada, ¿no?, y que hay testimonios, pues esté ejercitando su profesión como si nada pasara, como si no hubiera pasado nada. Y esto creo que hace de que sea necesaria una profunda reflexión sobre el sistema, ya no tanto jurídico, que también, sino sobre el mismo sistema que tenemos, que permite o faculta que se puedan producir episodios tan dantescos y vergonzosos como estos. ¿Y dónde está la fiscalía, Albert? Ya. Porque para acusar a un párroco español por vertir opiniones que la fiscal considera que no son adecuadas y que son opiniones de odio, intervienen rápidamente. Escuché en tu programa una reflexión de nuestro amigo Bronchal, que parafraseando a Platón dijo que la peor justicia era la apariencia de justicia o la apariencia de derecho, y esto que digo va en la línea de lo que dice Luis María. Tenemos un sistema que funciona completamente mal y además tiene la apariencia de ser un sistema de derecho. Es que no funciona nada, Albert, aquí. Ya no funciona nada. La Fiscalía no hace lo que tiene que hacer. La intervención general del Estado, ¿dónde está la administración del Estado? ¿Por qué no interviene? Totalmente. Bueno, quiero que escuchéis voces y mensajes que me han mandado. Por cierto, Cristina de Tenerife, mucha calma. Fue un simulacro. Nos envió esto. Nos ha llegado alerta al teléfono en Tenerife por una posible erupción volcánica del Teide. Es verdad que hace ya tiempo, que hay muchos seísmos y tal, y están comentando que si va a explotar, que si no. Es verdad que es la isla, una de las islas más jovencitas, que todavía ella está creciendo,
pero es que últimamente está la cosa como más complicada. Si tú te puedes enterar de algo, cómo está la cosa. No. Es cierto que hay más movimientos sísmicos, nos dicen los expertos, ya lo comentamos, que no hay riesgo, pero lo que recibisteis, que es verdad, se recibió al teléfono móvil una alerta, fue un simulacro. Está muy bien que hagan simulacros, lo que deberían es informar mejor a la población, es evidente, ¿no? Desde Bilbao, Aurora me manda que han colgado, y me gusta mucho, pancartas de Se Busca Diosdado Cabello, las de la DEA, las del rescate, pues están colgadas por Bilbao. Estoy seguro que por Moncloa, si las hay, las arranca Sánchez en un minuto, no les quepa duda eso, seguro. Y más sobre Sánchez, Amelia, Antonia, Fernández, Luis y María Isabel. Estoy completamente segura del acto de venganza de Sánchez contra los españoles, que es el envío de nuestra honorable y queridísima Armada al lado de estos chiripitifláuticos que quieren vivir una aventura en el mar para llegar a Gaza. Esto que han dicho de que quieren hacer santo a Pedro Sánchez, ¿quién los va a hacer? ¿Los católicos o van a ser los musulmanes? Porque parece ser que los musulmanes le harán santo. Si alguien tenía alguna esperanza de que en el partido sometido a las oligarquías extranjeras hay algún tipo de persona con principios, valores, catadura moral, solamente hubo que ver lo que ocurre en las Cortes de Aragón, donde al difunto Lambán ni sus propios compañeros la aplaudieron cuando se le hacía un homenaje a título póstumo. Creo que ya le dieron o estuvo nominado para el Premio Nobel de la Paz Adolf Hitler. O sea que si estuvo ese, no me extrañaría que pongan al perro Sánchez. Aquí en Huelva se está formando o se quiere formar un PSOE bueno, que realmente es porque saben que se están desangrando de la cantidad de gente que se está yendo. Bueno, será para el PP y para Vox. A ver, yo quiero vuestra opinión, ya empiezo por ti, Pardo, sobre este proyecto de Espinosa de los Monteros, Atenea, que por ahora está de promoción, pero aún no se ha decidido como partido, eso lo dice un lugar de pensamiento, pero todo pinta a que quieren montar un partido. Hay gente del PP, de Vox, había gente muy curiosa en la presentación, desde Víctor de Aldama y Dani Esteve hasta Cayetana, la del PP, ¿no? ¿Qué piensas de ello, Pardo? Bueno, que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿no? O sea, es decir, si Espinosa de los Monteros ha decidido en montarse un think tank, como lo ha llamado, para luego a lo mejor derivar en un partido político, bueno, pues allá él, ¿no? Lo que tengo claro es que eso en Vox no ha sentado bien, no está sentando bien porque sabe que puede haber gente descontenta con el partido y la línea del partido y que esos votos sean más fáciles recuperables, sean más fácil recuperarlos por parte de Iván Espinosa de los Monteros. Y además eso haría que de alguna manera el Partido Popular saliese más reforzado. ¿En qué sentido? Porque si no le da tiempo a hacer el partido ante una inminente o casi inminente convocatoria electoral, Iván Espinosa al final acabaría de ministro de Feijóo, seguramente, y entonces la gente podría desplazar ese mismo voto hacia el Partido Popular, ¿no? Yo creo que la mejor escena de todas es para el Partido Popular. Saliendo en escena un Iván Espinosa de los Monteros que capta un cierto voto descontento de Vox, pues es un voto más que se va a ir al Partido Popular y que el más perjudicado de esto yo creo que va a ser Vox, claro. Por cierto, Víctor de Aldama, que estaba en la sede del PSOE cuando Pedro Sánchez ganó. Hay que claro. Bueno, en lo de este proyecto de Espinosa estaba hasta el vice, que había gente muy distinta. Bueno, Rancaño, opinión. Albert, yo creo que este es un proyecto de promoción personal del señor Espinosa de los Monteros. Esta es mi opinión personal. Yo comparto la reflexión que ha hecho Luis María. Creo que todos tenemos la libertad de poner en pie y desarrollar los proyectos que nos dé la gana. Yo soy muy partidario, además, como me considero liberal y no tengo un pensamiento socialista
los liberales no debemos de ser sectarios, debemos de estar abiertos a todo tipo de corrientes, pero este pensamiento o este think tank que va a montar Espinosa Los Monteros creo que es una forma de promoción personal del señor Espinosa Los Monteros, y estoy totalmente de acuerdo con Luis María. A la formación política a la que favorece es al Partido Popular. Sí, y hay una cosa importante. Favorece el Partido Popular y además en un aspecto político donde hay mucha abstención, una bolsa del 40%, recordar siempre que muchas veces estas cosas no se hacen para captar el voto del otro, sino para sacar a esa gente y que se mueva. Y entonces creo que lo va a hacer, y creo que seguramente haya algo pactado con el Partido Popular en el caso de que hipotéticamente llegase al poder, lo hicieran ministro de Economía o de Asuntos Exteriores. Yo siento mucho porque no estamos en una situación normal. Los tres de aquí ya peinamos canas, y no es normal lo que pasa en España. Y en lugar de unirse los que van contra Sánchez, cada vez estamos más divididos. Sí, hay que hacer un frente común y no veo a Espinosa haciendo ese frente común. No lo acabo de ver. No, pero el discurso de Espinosa Los Monteros en los últimos días a mí me parece que es un discurso muy institucional de la derecha más moderada. Ya te entiendo. Yo le he visto intervenciones en los últimos días y si no supiera quién es, pensaría que es era Feijóo. Que era un miembro del Partido Popular. Intentando unir, ¿verdad? Como claro, bueno... Sí. Y se une a la estrategia que hay actualmente en el Partido Popular de recuperar antiguos partidarios que habían pasado por Vox, pero quería compartir con vosotros una reflexión, porque esto sí os lo puedo decir porque son informaciones que tengo. En la derecha hay terror al crecimiento de Vox. Cuando digo terror, quiero decir en la derecha tradicional del Partido Popular, tienen un terror por sus propias encuestas, porque yo creo además, y lo creo, que el voto de Vox va a ser mayor del que dan las propias encuestas. Además, quiero que analicemos lo que está ocurriendo en Europa. Meloni está en Italia. La derecha de la derecha alemana en las próximas elecciones gana, pero de carril. Sí. En Francia, en cuanto haya elecciones, yo creo que la formación de Le Pen se va a hacer con el poder. Y aquí en España empieza a haber movimientos interesantes en la derecha política. Nos vamos a divertir. Hay terror en el PP. Bueno, Pilar habla de tu partido, de Justicia Europa. Sí hay un partido político libertario, sí hay un partido político, está Justicia Europa. Justicia Europa es un partido encima sin ideología, es un partido político como tal, y precisamente su contrato, y no hablo de programa, sino de contrato, su contrato es para cortar y transformar la Constitución del 78. O sea, que sí, ¿no? Que vosotros sí daríais ese paso que no escucho yo en grandes partidos, lo de cambiar la ley electoral, lo de segunda vuelta si hace falta, lo de un español un voto, todo lo que haría que no volviéramos a estar en manos de Bildu, del Junts, de Esquerra o del PNV, que con Feijóo volveremos a estar igual, ¿no? Sí, es que es así, es que todo lo que no pase por ese cambio, ese reinicio moral de España, nos lleva abocados a que pueda volver a suceder lo mismo que ha sucedido con Sánchez, quizás no con Feijóo, pero con otro que pueda venir después. Y claro, después de todo lo que ha abierto Sánchez y la herida que ha hecho, el próximo que venga puede hacerlo mucho peor. Por tanto, comparto absolutamente lo que ha dicho la oyente y le agradezco además el mensaje, porque creo que los que tengan la posibilidad de llegar a las instituciones, y si da para cambiar la Constitución, no habría que esperar un segundo en proceder a cambiarla y blindar a la sociedad y blindar los derechos fundamentales y las garantías públicas, porque si no, el que venga se las va a cepillar. Seguro. Además, Luis María, más allá de los resultados que obtenga tu formación política y que puedan obtener otras pequeñas o nuevas formaciones similares en pensamiento a la vuestra, a mí me parece muy importante vuestra propia existencia,
porque creo que fuerzas de pensamiento regeneracionista como la vuestra va a tener una gran capacidad de influencia en una derecha que va a ser bastante más permeable que el actual gobierno de izquierdas. Claro. Es decir, en ese teatro político que va a surgir en breve, yo creo que como decía, fuerzas de pensamiento regeneracionista que apostamos por cambiar la Constitución, por garantizar la separación de poderes, por implantar una democracia verdadera, porque hay una democracia representativa al estilo americana. Yo creo que tenemos una oportunidad única en nuestro país de poder influir de una manera directa en las grandes formaciones políticas. Y que es ahora, en estos momentos, cuando se está destruyendo todo, cuando es la oportunidad que yo creo mejor que va a tener España, porque a la vista de todo lo que pasa, es ahora o nunca. Porque, y dices, joder, si estamos mandando un país a la basura, ahora es cuando tenemos que renacer y ahora es cuando tenemos que cambiar las cosas. Entonces, no hacerlo sería un error histórico. Cada vez que escucho que hay que volver al centro, que hay que volver a la prudencia, lo siento, ahora no. Ya llegará ese momento de España, ahora no. Ahora contundencia absoluta y, como dice Rancaño, autodefensa. Democrática, sin violencia, pero autodefensa completa. No estamos para paños tibios ahora, no son tiempos para eso. Queridos, un abrazo a los dos, os libero. Un abrazo muy fuerte. Me voy a la redacción en un minuto. Gracias. Gracias, Albert. Un saludo, Luis María. Abrazos. Adiós. Estás escuchando Castillón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, lo dicho, la redacción espera. Susana Gas, cuéntame. Un saludo para todos desde la redacción de Castillón Confidencial. Aquí vamos recibiendo cada día un montón de mensajes, opiniones muy interesantes de todos nuestros confidenciales que están alrededor del mundo. Es el caso de María, dice que es un alivio poder escucharte, Albert, también poder verte. Es reconfortante, nos comenta, para el alma saber que todavía existen personas buenas y que sirven desinteresadamente al prójimo como tú. Muchas gracias por informar y por tenernos cada día al día. Carlos dice que cree que la totalidad de la cúpula del PSOE debería estar en la lista negra, sin olvidarnos de otros sinvergüenzas notables como Felipe González o Bono. La política española, nos comenta, es un absurdo y un absoluto esperpento, y había muy bien de una buena parte del pueblo español que es realmente quien les vota con esta materia prima. Nos comenta, no hay futuro. Agustín dice que el sacerdote, en este caso estamos hablando del padre Custodio Ballester, tiene todo mi apoyo, ojalá hubiera muchos como él y no como padre Ángel. Laura también dice que una imagen dice más que 1000 palabras, es la foto referente a la foto de Pedro Sánchez con el rey Felipe VI. Dice, habla por sí sola absolutamente, creo que está todo muy claro, España no cuenta en absoluto con su rey. Dulce dice que es muy esclarecedor vuestros, en este caso todos los comentarios de la tela de araña extendida por varios países corruptos. Tiene que salir a la luz, está saliendo a la luz. Esperemos que la justicia sea absolutamente contundente y deje en evidencia a todos los que se están enriqueciendo por actividades del narcotráfico. También Franco dice, Franco Nero, los españoles debemos decidir si queremos monarquía, no queremos ser súbditos de Marruecos en unos años. La monarquía como español no la reconozco, no me representa y fui, nos comenta, monárquico acérrimo
pero en estos momentos ya no. Antonio dice que pues está encantado de poder escucharnos, que colabora con nosotros en todo lo que puede y que realmente gracias, Albert Castillón, por todo lo que estás haciendo, por todas las informaciones a diaria y sobre todo por tener unos tertulianos que en diversas ocasiones tienen distintas opiniones, pero todas son válidas, porque aquí en este programa se tiene que escuchar de todo. Milagros dice que lo único que pide a Trump es que se dé prisa con las investigaciones de todos los corruptos de aquí, de España. Al ver España cómo está y hacia dónde nos están llevando, nos comenta muchísima angustia. Que tengamos un feliz día y sobre todo muchísimas gracias por toda la información. Nunca estaré suficientemente agradecida por haber encontrado este canal tan espectacular y tan a diario, que es fiel a la cita. También, y esta ya es la última, Albert, Elisa dice que felicidades por la entrevista al comandante Luis Quiñónez. Es usted muy atrevido, nos comenta, pero con una información magnífica, siempre atento, aunque sea la hora que sea, para informarnos, sobre todo a todos los confidenciales. Esto se tiene que agradecer de alguna manera. Todas las personas que somos venezolanas y que vivimos en España, le queremos agradecer todo el cariño. Señor Castillón, le queremos. Y aquí lo dejamos, amigos, pero sí que es importante, como siempre digo, estar bien informado, y para estar bien informado tenemos canales suficientes como para que cada día ustedes se despierten con esa información interesante. Y no olvidemos también, Albert, que es importante el periódico digital, diario digital de Albert Castillón, castillon.com, que nos abre las puertas de esa información que a muchos no les gusta. Gracias, Albert. Gracias. Recuerden, castillonconfidencial.com, castillonconfidencial.com. Bueno, hay un amigo, el pirata Ismael, que como siempre va por Europa en camión o en barco, y dice que se ha apuntado a la flotilla de Colau ahora que la Colau vuelve. A ver qué me manda. Bueno, pues aquí vamos llegando ya a Holanda. Esto es un vídeo para todos los confidenciales. Hemos tenido que volver a puerto, no le hemos podido llevar los tubos y la comida a la flotilla porque ahí en Artamá había un nido de avispas y nos estaban atacando el nido de avispas por un lado y los piratas por otro, con la bengala de la pistola. Así que a ver si nos pueden esperar, aunque sea, no sé, de aquí a allí, al menos 48 o 50 días tardaremos en llegar. Salud. Ay, qué cachondo es, está muy loco Ismael, es un genio. Bueno, muchas gracias, amigo José, por ser valiente. Rincón de la Victoria, sede del PSOE. Ahí hay un confidencial poniendo un cartel muy adecuado. ¿Lo ven? Ahí. Exacto. El de hazte oír, el de corrupto. Son acciones individuales las que al final mueven montañas. Gracias, José. Y Cristina, tu propuesta es preciosa. Gracias. Qué alegría la entrega de las firmas de la moción de censura ciudadana en Bruselas. He hecho un pequeño bizum para que Albert y Marcos se puedan sentar un ratito en la Gran Place y se tomen unos mules, bueno, mojojones, con unas cañas para celebrar. ¿Saben lo peor de la Gran Place? Ir a ese bar que hay en una esquina donde hay gente colgada, muñecos, colgados del techo. Son españoles. Ellos querían simular lo que pasó la guerra de Flandes y ahí colgados en el techo un montón de... Bueno, es muy feo de ver eso. Pero bueno, si hay una ciudad donde no merece mucho la pena ir es Bruselas. Pero nosotros recuerden que entregamos las firmas en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, que tiene otra sede, y ahí estamos en suelo francés. O sea que les espero 17 de noviembre en Estrasburgo. Y Gema, muchas gracias. Sobre todo daros las gracias por todo y realmente el programa no puede tener personalidades más grandes de las que tienen, porque cada persona que pasa por el programa es del nivel de ética y de principios de Albert Castillón. Pero
Wow. Bueno, me están superando ustedes. La verdad es que hoy con la entrevista a mi querido Capitán Bitcoin, yo estoy muy contento, sobre todo cuando la gente nunca ha hablado en público, nunca le han hecho una entrevista y acepta que yo sea el primero en hacérsela como ha hecho hoy este amigo. Compañeros, mañana más os espero en la trinchera. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.